Vitamina espiritual, esencial para la vida. Hola. Las narraciones que más me gustan en el Nuevo Testamento están en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se describen situaciones verdaderamente asombrosas. Cada una de ellas muestran no solamente los milagros y las obras sobrenaturales de Dios, sino que lo que más me llama la atención es la participación de personas comunes y corrientes, de seres humanos como tú y yo. Uno de ellos, o una de esas historias, está en Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan, quienes primero que todo son presentados en los evangelios como pescadores, es decir, hombres sin mayor preparación, personas del común, simples ciudadanos con un trabajo dedicado al comercio de aquel entonces y que no tenían nada en especial. Pero que cuando lo leemos en el libro de los Hechos, realmente las historias en las cuales participan Pedro, Juan y otros discípulos, me quedo sorprendido y me pregunto qué sucedió allí, ¿no es cierto? ¿Por qué ese cambio en la historia? Es como si alguien leyera en un libro biográfico la historia de un hombre que, por ejemplo, recogía balones en el estadio y a las 2 o 3 páginas lees que ahora es el gerente del estadio. Guardadas las proporciones de este ejemplo, pues es posible que esto suceda en términos de tiempo, de preparación, de estudios y una cantidad de elementos que pueden llegar a hacer esto una realidad. Pero en cuanto a lo que sucede en la historia de los apóstoles como Pedro y Juan, el asunto fue verdaderamente sobrenatural. Y el libro de los Hechos nos habla de esas situaciones tan particulares que vivieron aquellos hombres y mujeres que participaron del ministerio del Señor Jesús. Y lo son porque primero que todo habían estado con Jesús. Pero segundo, habían recibido al Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo significa recibir poder. Un poder exclusivamente otorgado a los que creen y se disponen a recibirlo. Así que en Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan extendieron bendición a un hombre que era paralítico, era lisiado, así lo presenta la Biblia, y que por años se sentaba allí junto a las puertas del templo. Y entonces le dieron lo que tenían, ¿cierto? Le dijeron, no tenemos plata ni oro, lo que tenemos te vamos a dar, ¿cierto? En el nombre de Jesús, levántate. Ese poder ejercido en el nombre de Jesús operó en aquel hombre y se levantó, se puso de pie, brincó, se alegró, su vida fue transformada. Ahora, explicar aquello que había pasado, pues a Pedro y a Juan les costó la cárcel, les costó la persecución. Fue una historia que molestó muchísimo, porque quienes habían rechazado a Jesús ahora no soportaban el nombre de Jesús. Y menos aquellos que se negaban a creer en la resurrección. Y realmente no se puede hablar de cristianismo sin hablar de resurrección. Así que Pedro y Juan hasta con gozo asumieron el castigo de ir a la cárcel por haber operado un milagro en el nombre de Jesús y movidos por el poder del Espíritu Santo. Su discurso impactó a quienes escucharon, de tal manera que aún en la cárcel hubo gente que creyó en el mensaje. Y en medio de todos estos interrogatorios, su respuesta fue siempre la misma. Sucedió porque el nombre de Jesús operó y su Espíritu Santo trajo lo que quiso traer. Pero la vitamina de esta historia está en el versículo 13 de Hechos capítulo 4. La voy a leer. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Ahí está la vitamina de hoy. A esos hombres que no gozaban de ninguna clase de popularidad ni de estirpe alguna, se les notaba que habían estado con Jesús. En todo, es decir, la manera como hablaban, la manera como operaban, el ímpetu, la osadía, operaban los milagros como los operó también Jesús,
se enfocaban en honrar el nombre de Dios, entregaron su vida aún por la razón de Cristo Jesús, es decir, caminaron inspirados por Jesús, habían estado con Jesús, pasaban tiempo con Jesús. Hoy el Espíritu Santo no ha dejado de impartir poder. La Biblia no nos dice en ningún momento que el mover poderoso y manifestativo del Espíritu Santo haya sido solamente para unos pocos días en los primeros siglos de la era cristiana. Realmente, entre más veo el mundo y su necesidad hoy, creo que es más la necesidad de movernos y operar conforme a ese poder del Espíritu Santo, conforme a ese mover sobrenatural, el cual está disponible para quien lo pida a Jesús, porque eso es lo que dice la Biblia, que Jesús es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Porque no es un poder que se adquiere con una habilidad humana, ni tampoco en una escuela o en un seminario bíblico. Es cuando hemos estado con Jesús a diario, cuando de verdad se nos nota, así como a estos dos expescadores. Entonces, el asombro de quienes vieron y oyeron a Pedro y a Juan narrar esta historia, que además vieron como testimonio a aquel paralítico que ahora ya no era paralítico, a este ex paralítico, pues era la evidencia de que cuando se permanece con Jesús, cuando se permanece con su palabra, cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, nos podemos mover en esas cosas sobrenaturales. Y sabes, mi reto en este mensaje es que tú, cuando eres lleno del Señor, cuando pasas tiempo con Él, diario, cuando buscas llenarte del Espíritu Santo, se te va a notar. Y ahora puedes mirar a tu alrededor. Allí hay alguien, una o más personas, que recibirán un toque sobrenatural de Dios usándote a ti como un instrumento. Así que te animo, adelante, que se note que has estado con Jesús. Dios te bendiga. Vitamina espiritual, esencial para la vida.